En lo alto del monte cubierto de fuego y niebla, donde los relámpagos rasgaban el cielo y la voz de Dios hacía temblar la piedra, comenzó uno de los misterios más temidos de la historia. Allí, entre el humo que ascendía como incienso hacia los cielos, Moisés se postró ante la presencia invisible, y el Altísimo le habló con un tono que ningún oído humano podría olvidar. No le entregó un arma de hierro, ni un cetro de oro, sino la orden de forjar el objeto más sagrado y peligroso jamás creado, el Arca de la Alianza. Era más que un cofre, más que un símbolo. Era el trono terrenal del Dios viviente, el lugar donde el Creador decidiría morar entre los hombres. Y mientras el monte se estremecía y el sonido del shofar llenaba el aire, Dios dio instrucciones con una precisión divina: hazme un arca de madera de acacia. Cúbrela de oro puro por dentro y por fuera. Harás sobre ella una corona de oro alrededor. Y pondrás dentro el testimonio que yo te daré. El fuego del cielo iluminaba el rostro de Moisés, que escuchaba cada palabra como si la eternidad se grabara en su corazón. Le fue dicho que sobre la cubierta del arca, llamada el propiciatorio, colocarían 2 querubines de oro forjado, enfrentados uno al otro, con las alas extendidas cubriendo el trono invisible del Altísimo. Y desde entre aquellos querubines, habló Dios, allí se manifestaría su voz, allí descendería su presencia. Mientras el pueblo, abajo, temblaba ante los truenos del Sinaí, en lo alto del monte se sellaba el pacto que uniría al cielo con la tierra. Aquel diseño no era humano, era celestial, una réplica de algo que existía en los reinos eternos, una sombra del verdadero trono de Dios. El oro debía ser puro, sin mancha, la madera incorruptible, símbolo de lo divino encarnado. Cada medida, cada detalle, tenía un propósito eterno. Y así, entre fuego y silencio, nació la orden que cambiaría la historia del pueblo elegido. El Altísimo no quiso habitar en templos de piedra, sino en un cofre cubierto de gloria, donde reposarían las tablas del pacto, el testimonio escrito por el dedo de Dios. Pero mientras Moisés descendía con la instrucción en sus manos, el pecado ya se gestaba en el campamento. La orden divina sería cumplida, pero no sin prueba, no sin sangre, no sin que el cielo mismo probara a quienes custodiarían su presencia. Así comenzaba la historia del Arca de la Alianza, el trono de fuego del Dios eterno, cuyo poder aún no había sido revelado a los hombres. Y cuando el monte quedó atrás, cuando el trueno se apagó y la voz de Dios se volvió silencio, Moisés descendió llevando en sus ojos el reflejo de la luz que ningún hombre podía mirar y vivir. En su mente resonaba la orden celestial, y entre el pueblo se extendió el temor mezclado con expectación. Porque lo que iban a construir no era una obra humana, sino el trono del Dios invisible, el asiento del poder que había hecho temblar al Sinaí. Bezaleel, hombre lleno del Espíritu de Dios, fue escogido entre miles. Sus manos fueron ungidas para tallar lo que los hombres no entendían, y su alma fue instruida en el lenguaje de la gloria. Día y noche trabajó, junto con Aholiab y los artesanos santos, purificando el oro, midiendo la acacia incorruptible, y dando forma a un misterio que solo el cielo conocía. Cada golpe del martillo resonaba como un eco de lo divino. Cada chispa que salía del fuego parecía anunciar la cercanía del Altísimo. El pueblo observaba desde lejos, sabiendo que no se trataba de un cofre cualquiera, sino del lugar donde Dios mismo decidiría posar sus pies. Y cuando el oro fue fundido, cuando las alas de los querubines fueron extendidas una hacia otra y el propiciatorio brilló con una luz que no provenía del sol, Moisés supo que la obra estaba completa. Allí, entre las sombras del desierto, el trono de Dios había nacido entre los hombres. Y entonces, el tabernáculo fue erigido, cubierto de lino fino, adornado con hilos de púrpura y escarlata. Las tribus guardaron silencio, y Moisés, obedeciendo el mandato eterno, colocó el arca detrás del velo, en el lugar santísimo, donde ningún ojo profano podía mirar. El aire se volvió pesado, el cielo se oscureció, y una nube descendió desde lo alto, envolviendo el santuario. El fuego del cielo bajó con rugido, la nube llenó la tienda, y Moisés no pudo entrar, porque la gloria del Señor había descendido sobre el tabernáculo. Aquella fue la primera vez que el Dios de los cielos moró entre los hombres. El pueblo cayó rostro en tierra, temblando, mientras el fuego sagrado danzaba sobre el santuario y los querubines brillaban como si respiraran. Desde ese día, el arca no fue solo un objeto,
fue la señal viva de que Dios caminaba con ellos, que su presencia marcharía al frente de su pueblo. Pero aquel fuego que bendecía, también podía consumir. Porque la gloria que desciende sobre los santos, es la misma que destruye a los impuros. Y pronto, esa gloria sería puesta a prueba en el polvo del desierto, cuando la presencia decidiera moverse, cuando el pueblo partió del Sinaí, una nueva presencia los acompañaba, no era una sombra, ni un símbolo, sino el resplandor viviente del Dios que había descendido sobre el monte. En el centro del campamento, envuelta en telas sagradas y custodiada por los levitas, marchaba el arca de la alianza, el trono terrenal del Altísimo. Ante ella, los hombres se inclinaban, y aun los más valientes temían mirarla, porque sabían que dentro de aquel cofre dorado habitaba la voz que había hablado desde el fuego. Cada amanecer, cuando la nube se levantaba del tabernáculo, Moisés exclamaba con voz temblorosa: «Levántate, oh Señor, y sean esparcidos tus enemigos». Y el arca se ponía en marcha, como si tuviera vida, guiando al pueblo a través de la arena ardiente del desierto. La columna de fuego en la noche y la nube en el día eran su señal. Donde ella se detenía, el pueblo levantaba su tienda, donde avanzaba, nadie osaba quedarse atrás. Los enemigos de Israel observaban desde lejos, confundidos y aterrados. Porque no veían ejército ni arma, sino una caja dorada que marchaba en silencio, y sabían que dentro de ella moraba el Dios que abre mares y hace temblar montañas. En su presencia, las rocas se partían, los vientos se detenían, y la tierra misma parecía inclinarse. Pasaron años de desierto, hambre y milagros, hasta que el pueblo se encontró frente al Jordán, aquel río que separaba la promesa del pasado. Las aguas rugían, el cauce estaba desbordado, y la entrada a la tierra prometida parecía imposible. Entonces Josué, siervo de Moisés, recibió la orden divina: cuando los sacerdotes que llevan el arca pisen las aguas del Jordán, las corrientes se detendrán. Y así fue. Los sacerdotes avanzaron, el oro del arca resplandecía bajo el sol, y apenas sus pies tocaron el río, las aguas se alzaron como muros a ambos lados. El lecho del Jordán se volvió tierra seca, y todo Israel cruzó sin que una gota los tocara. La tierra tembló ante la presencia del Eterno, y el arca se detuvo en medio del cauce hasta que el último hombre cruzó a salvo. Cuando los sacerdotes salieron del río, las aguas regresaron con furia, borrando todo rastro del milagro. Fue entonces cuando el pueblo comprendió que el arca no era un objeto, sino una manifestación del poder absoluto del Dios viviente. Nadie podía tocarla, ni mirarla sin caer postrado, porque era la línea invisible entre el cielo y la tierra. Y así, el arca marchó al frente de Israel, guiando sus pasos hacia los muros de Jericó, donde la voz del Altísimo volvería a rugir entre trompetas y ecos de guerra. Porque el Dios que caminaba con ellos estaba por mostrar al mundo que su poder no necesitaba espada ni ejército, sino solo la presencia de su gloria. Y cuando el pueblo cruzó el Jordán y pisó la tierra prometida, el aire mismo pareció estremecerse ante la llegada del arca. Las naciones escucharon y temieron. Los reyes de Canaán se llenaron de espanto, porque supieron que el Dios de los hebreos no era un mito, sino una fuerza viviente que marchaba al frente de sus guerreros. El arca iba delante del ejército, envuelta en velos y precedida por trompetas de plata. No era un estandarte de guerra, sino la señal de que el Creador mismo caminaba con ellos. Entonces vino Jericó, la ciudad fortificada, con muros tan gruesos que 2 carros podían correr sobre ellos. Israel acampó frente a la muralla y aguardó la orden del cielo. Ninguna espada debía levantarse, ningún ariete debía golpear las puertas. Solo el arca, llevada por sacerdotes vestidos de lino, debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y el 7º día, cuando el sol se alzó en un resplandor rojo como la sangre, las trompetas sonaron y el pueblo gritó con voz de trueno. En ese instante, los muros temblaron. Las piedras comenzaron a resquebrajarse, y la tierra rugió como si un aliento invisible la atravesara. Los muros de Jericó se derrumbaron ante la presencia del arca, y el camino se abrió sin que una mano humana los tocara. Aquel día, el poder del cielo mostró que ninguna fortaleza podía resistir a la gloria del Altísimo. Desde entonces, las naciones de Canaán supieron que el arca no era un símbolo, sino un arma divina. Donde aparecía, los enemigos huían. Las aguas, los vientos y la muerte misma obedecían a su paso.
El resplandor que salía de su interior cegaba a los impíos y fortalecía a los santos. El arca se convirtió en el terror de los reyes paganos y en el consuelo del pueblo de Dios. Pero aquel poder no podía ser usado por manos impuras. Era un fuego que bendecía o consumía, según el corazón de quien se acercara. Por un tiempo, la gloria acompañó a Israel y las victorias parecían eternas. Sin embargo, el corazón del pueblo comenzó a enorgullecerse. Los hombres olvidaron que el arca no era suya, sino del Dios que los había escogido. Y cuando la soberbia y el pecado se levantaron entre los sacerdotes, el trono del Altísimo fue llevado al campo de batalla por hombres que ya no temían su santidad. Así comenzó la noche más oscura de Israel, cuando el enemigo pondría sus manos sobre lo que ninguna carne mortal debía tocar. Entonces aconteció en los días cuando la oscuridad cubría los altares y el fuego del santuario apenas ardía, que los hijos de Elí, sacerdotes sin temor, extendieron su mano sobre lo santo. Sus corazones se habían vuelto arrogantes, sus labios profanaban el nombre, y el eco de sus risas resonaba en el tabernáculo donde moraba el arca del pacto. Creyeron que podían invocar el poder de Dios como si fuera un arma más de guerra, y tomaron el arca, aquel cofre que contenía las tablas del testimonio, el maná del desierto y la vara que reverdeció ante el trono del Altísimo. La levantaron sobre sus hombros y marcharon hacia el campo de batalla contra los filisteos, pensando que su sola presencia les daría victoria. Pero el cielo no se deja manipular, y la gloria no sigue a los impíos. Cuando el arca llegó al campamento, un clamor estremeció la tierra, y los filisteos temieron diciendo: «Ha venido Dios al campamento de Israel». Pero el Altísimo no estaba con ellos, pues sus corazones estaban lejos de su pacto. Y aquel día cayó Israel delante de sus enemigos. Los hombres de guerra fueron destrozados, el ejército fue dispersado, y los hijos de Elí, Ofni y Faíns, murieron junto al arca. El fulgor de la presencia divina se apartó, y los filisteos tomaron el arca de la alianza como botín, llevándola a la ciudad de Asdod, al templo de Dagón, su dios de piedra. Allí colocaron el arca frente a la estatua de su ídolo, como quien presenta el trofeo de una victoria. Pero cuando la noche cubrió la ciudad y el silencio cayó sobre los muros, el Espíritu del Señor descendió. Y al amanecer, los sacerdotes de Dagón hallaron a su dios postrado en tierra delante del arca, su rostro humillado ante el poder invisible. Lo levantaron, lo erigieron nuevamente, y se burlaron del suceso, como si fuera casualidad. Mas al día siguiente, cuando abrieron de nuevo las puertas del templo, el terror los invadió. Dagón yacía otra vez ante el arca, pero esta vez su cabeza y sus manos habían sido cortadas, y solo su tronco permanecía sobre el umbral. No hubo trueno, ni espada, ni fuego, pero el juicio del Dios de Israel se había pronunciado. Entonces comenzó el espanto entre los hombres de Asdod, porque la mano del Señor se agravó sobre ellos. Tumores brotaron en sus cuerpos, el aire se llenó de pestilencia, y las ratas infestaron sus casas y graneros. No había refugio ni médico que los salvara. Los ancianos se reunieron y dijeron: «No puede permanecer el arca del Dios de Israel entre nosotros, porque su mano pesa sobre nosotros y sobre nuestro dios Dagón». Y enviaron el arca a la ciudad de Gat, pero el terror lo siguió. Luego la llevaron a Ecrón, y allí también cayó la desgracia. Cada lugar donde el arca era llevada se convertía en un campo de juicio. Las ciudades clamaban, las campanas del templo enmudecían, y el olor de la muerte se esparcía. 7 meses duró la maldición, hasta que los príncipes de los filisteos comprendieron que ningún pueblo podía poseer lo que pertenece al Altísimo. Entonces consultaron a sus adivinos y sacerdotes, y estos dijeron: «Devolved el arca con ofrendas de expiación, porque no se debe enviar vacía al Dios de Israel». Prepararon, pues, una carreta nueva, con 2 vacas que nunca habían sido uncidas, y sobre ella colocaron el arca y 5 figuras de oro, tumores y ratones, símbolos de su tormento. Las vacas, sin guía humana, caminaron directamente hacia la tierra de Israel, mugiendo mientras avanzaban, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, como si una fuerza invisible las condujera. Los filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes, donde los campesinos trillaban el trigo bajo el sol. Cuando vieron el arca, se regocijaron, y ofrecieron sacrificios de paz. Pero aun en medio de la alegría, algunos hombres miraron dentro del arca, tentando al misterio, y cayeron muertos al instante,
porque ningún ojo humano debía contemplar el trono de Dios sin ser purificado. El temor volvió a recorrer la tierra, y el arca fue finalmente llevada a la casa de Abinadab, donde reposó muchos años, hasta el día en que David la buscó para traerla a Jerusalén. Así fue el robo del misterio sagrado, el día en que los impíos pensaron poseer lo que es eterno, y el poder de la gloria mostró que no pertenece a hombres ni a reinos, sino al Dios viviente, cuya presencia hace temblar a los ídolos y a los poderosos. Y aconteció que la tierra de los filisteos fue consumida por el temor, y el consejo de los príncipes se reunió entre sombras, bajo el peso de un misterio que ninguno podía soportar. Habían tocado lo que no debía tocarse, habían puesto manos profanas sobre el trono del Dios invisible, y cada ciudad que recibió el arca se tornó en valle de plagas y llanto. Entonces los sabios dijeron: devolvamos el arca al Dios de Israel, y acaso su furor se aparte de nosotros. Prepararon una carreta nueva, y sobre ella colocaron el arca sagrada, junto a cofres de oro en forma de tumores y ratones, imágenes de las plagas que habían padecido. Ataron a la carreta 2 vacas recién paridas, y apartaron a sus crías para no distraerlas, esperando ver si el Espíritu de Israel las conduciría sin guía humana. Y sucedió que las vacas, mugiendo al cielo, tomaron el camino hacia Bet-Semes. Sus pasos eran firmes, y los príncipes de los filisteos las siguieron desde lejos, temerosos, observando cómo el poder que los había herido regresaba a su origen. Cruzaron valles, arroyos y colinas, y no se desviaron ni a derecha ni a izquierda, como si una voz invisible las guiara. Los hombres de Bet-Semes, que trillaban el trigo bajo el sol, alzaron la vista y vieron venir la carreta. Al reconocer el arca del Señor, gritaron de júbilo, porque el símbolo del pacto había regresado. Detuvieron las vacas junto a una gran piedra, cortaron la madera de la carreta, y ofrecieron las vacas en holocausto al Dios de Israel. Mas el gozo se tornó en espanto, porque algunos de ellos, en su curiosidad impía, se atrevieron a levantar la tapa del arca, a mirar dentro del misterio que ni los ángeles tocan. Y al instante, el fuego invisible del Altísimo los consumió. Murieron 70 hombres en un solo día, y el llanto de Bet-Semes subió hasta el cielo. Sus familias rasgaron sus vestiduras y clamaron: ¿quién podrá estar delante de Jehová, este Dios santo? Entonces enviaron mensajeros a los hombres de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor, descendan ustedes y llévenla con ustedes. Así, el arca fue retirada de entre los muertos y conducida a la casa de Abinadab, en la colina. Allí fue santificado su hijo Eleazar para guardarla, y durante muchos años el arca reposó en silencio, lejos de la mirada de los hombres. El polvo cubrió su dorado resplandor, las cortinas del tabernáculo se cerraron sobre ella, y el canto de los levitas se apagó. El pueblo se lamentaba, porque la gloria de Israel estaba oculta, y los cielos parecían cerrados. La presencia del Altísimo seguía entre ellos, pero oculta, esperando el tiempo señalado para volver a manifestarse en poder. Durante generaciones, el arca fue custodiada en la casa de Abinadab como un secreto sagrado. Nadie osaba tocarla, nadie se atrevía a abrir su cubierta, porque el recuerdo de la ira divina aún ardía en los corazones. Los niños crecían escuchando la historia de aquellos que miraron dentro y perecieron, y el nombre del Señor se pronunciaba con temblor. Así fue el retorno del arca y la ira que la acompañó, una advertencia eterna de que el poder del Altísimo no se exhibe como un tesoro, ni se contempla como una reliquia, sino que se teme, se honra y se guarda en el silencio de la santidad. Y vino el día en que un nuevo rey se levantó en Israel, un pastor transformado en guerrero, un cantor ungido con el aceite del Espíritu. Su nombre era David, hijo de Isaí, aquel que había vencido gigantes y consolado a Dios con su arpa. En su corazón ardía un deseo: traer de regreso la gloria perdida, restaurar el símbolo del pacto entre el cielo y la tierra. Había edificado su trono en Sión, pero sabía que sin el arca, la presencia del Altísimo no moraba aún en su ciudad. Entonces reunió a 30.000 hombres escogidos de Israel, y con ellos marchó hacia la casa de Abinadab, donde por décadas el arca había reposado en silencio. El aire se tornó solemne cuando la carreta fue preparada, y el arca fue colocada sobre ella con manos temblorosas. Los hijos de Abinadab, Uza y Ahío, guiaban la carreta. Los músicos tocaban címbalos, arpas, salterios y trompetas, el sonido se elevaba como incienso ante el Dios viviente.
Y mientras el pueblo cantaba y danzaba, los bueyes tropezaron en el camino. Uza, movido por reflejo, extendió su mano para sostener el arca del pacto, para impedir que cayera. Pero al instante, el fuego invisible del Altísimo lo alcanzó, y Uza cayó sin aliento junto al arca que había intentado proteger. El júbilo se detuvo. La música se apagó. David, el rey de corazón ardiente, fue invadido por un miedo profundo. Sus ojos contemplaron el cuerpo sin vida, y comprendió que el Dios que había guiado su mano en la batalla era el mismo que exigía santidad en su presencia. Entonces clamó: ¿cómo vendrá a mí el arca del Señor? Y no se atrevió a llevarla más a la ciudad de David, sino que la hizo desviar hacia la casa de Obed-edom, el geteo. Allí permaneció 3 meses, y durante ese tiempo la bendición del cielo descendió sobre la casa del justo. Sus campos florecieron, su familia prosperó, y el rumor de aquella bendición llegó hasta los oídos del rey. Entonces David se levantó con nuevo temor y reverencia, diciendo: no fue en vano la muerte de Uza. Esta vez iremos como manda la ley. Convocó a los levitas, purificó al pueblo, y ordenó que el arca fuera llevada sobre los hombros de los consagrados, no en carreta, sino en la forma que Moisés había recibido en el monte. Y cuando dieron 6 pasos, David ofreció sacrificios de bueyes y carneros gordos, y el sonido de las trompetas volvió a llenar el aire. El rey danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, vestido con lino sacerdotal, y su danza no era vana alegría, sino adoración pura. Así entró el arca en la ciudad de David. Las mujeres lanzaban cánticos, los ancianos lloraban, los sacerdotes tocaban las trompetas de plata, y la multitud gritaba: la gloria ha regresado a Israel. El arca fue colocada en una tienda levantada por David, y se ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. El rey bendijo al pueblo en el nombre del Altísimo, repartió pan y vino, y el sonido de la celebración ascendió como incienso al trono celestial. Pero aquel día también nació el celo. Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y despreció en su corazón al rey que danzaba ante Dios. No entendió que no era un baile de hombre, sino el estremecimiento del espíritu ante el retorno de la presencia divina. Y así, mientras el arca reposaba en Sión, Israel supo que el fuego de Dios había vuelto a morar entre ellos. La gloria perdida se había levantado del polvo, y su resplandor volvió a brillar en la ciudad del escogido. Pasaron los años, y el hijo de David ascendió al trono. Su nombre era Salomón, el sabio, aquel a quien Dios concedió un corazón que entendía los secretos de la tierra y del cielo. Bajo su reinado, Israel se vistió de esplendor, y la ciudad santa se convirtió en el espejo de la gloria divina. Pero aún quedaba una obra por cumplir: levantar una morada eterna para el Dios de su padre, un templo que albergara el arca del pacto, la presencia viva del Altísimo. Durante 7 años se alzaron los muros de piedra blanca, se cubrieron los techos con madera de cedro del Líbano, y se revistió todo con oro puro, como si el mismo sol hubiera descendido a morar allí. Cada piedra fue cortada en silencio, lejos del templo, para que no se oyera martillo ni cincel en el monte santo. Los artesanos fundieron querubines de oro que extendían sus alas sobre el lugar santísimo, y el velo de lino azul y púrpura se tendió entre el pueblo y la gloria. Era el tiempo señalado. Entonces Salomón convocó a los ancianos de Israel, a los sacerdotes y a los levitas, y mandó traer el arca del pacto desde la ciudad de David. La procesión avanzó lentamente entre trompetas y cantos, y el pueblo se inclinaba hasta el suelo al paso de aquella caja de oro, donde moraban el maná, la vara de Aarón y las tablas del testimonio. El resplandor del sol se reflejaba en su superficie, y el aire temblaba con una presencia invisible. Los sacerdotes la llevaron a través de los atrios, subieron los peldaños de mármol, y finalmente entraron al lugar santísimo, donde colocaron el arca bajo las alas extendidas de los querubines. En ese instante, cuando los levitas salieron del santuario y las trompetas resonaron en perfecta armonía, descendió la nube. Era espesa, viva, luminosa, como un fuego envuelto en vapor. Cubrió toda la casa del Señor, llenó los atrios, y los sacerdotes no pudieron permanecer allí por causa de la gloria que los envolvía. Los ancianos temblaron, el pueblo cayó rostro en tierra, y Salomón, de rodillas ante el altar, levantó sus manos al cielo y clamó: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Has cumplido tu palabra y has habitado entre los hombres.
La nube era el testimonio. Era el mismo fuego que había descendido en Sinaí, la misma voz que habló a Moisés, el mismo espíritu que guiaba a Israel en el desierto. Y ahora reposaba sobre el templo, sellando el pacto entre el Eterno y su pueblo. En aquel silencio, solo se oía el leve crepitar del incienso y el murmullo de los sacerdotes que lloraban ante la gloria. El oro del templo reflejaba destellos como rayos de aurora, y los querubines parecían moverse bajo la respiración del Altísimo. Desde ese día, el arca reposó en el corazón del santuario, oculta tras el velo, inaccesible a los ojos humanos. Era el trono invisible del Dios viviente, el punto donde el cielo y la tierra se tocaban. Ningún rey volvió a verla, ningún hombre volvió a tocarla. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, entraba con sangre y temor, para rociar el propiciatorio y asegurar que la alianza siguiera viva. Así, en oro, fuego y silencio, se selló la unión de Dios con su pueblo, y Jerusalén se convirtió en el centro del mundo, donde la presencia hablaba sin palabras, y donde el misterio del arca aguardaba el próximo capítulo de su destino eterno. Pero llegó el día en que la gloria se apartó de Israel, y el humo de los sacrificios ya no subió al cielo. Los cánticos de los levitas cesaron, y el templo, que había sido morada del Altísimo, se cubrió de silencio. Los profetas clamaban en las calles, advirtiendo al pueblo que el corazón de piedra había reemplazado la obediencia. Los reyes olvidaron el pacto, los altares se contaminaron con dioses extraños, y la nación que una vez marchó bajo el fuego del cielo se postró ante ídolos de madera. Entonces el juicio del Eterno descendió como tormenta sobre Jerusalén. Desde el oriente vino Nabucodonosor con su ejército, y las murallas que habían resistido siglos temblaron bajo el estruendo de los arietes. Los portones de bronce fueron quebrados, el templo fue profanado, y el oro de Salomón cayó en manos de los babilonios. Las llamas devoraron las columnas, el humo cubrió el cielo, y el arca del pacto desapareció. Ningún ojo humano la volvió a ver. Los sacerdotes que la habían custodiado murieron o fueron llevados al exilio, y el lugar santísimo quedó vacío, solo el eco del fuego que un día habitó allí. Pero la tradición dice que antes de la destrucción, el profeta Jeremías, movido por el Espíritu del Señor, tomó el arca y la ocultó. Algunos afirman que la llevó a una cueva en el monte Nebo, donde Moisés había contemplado la tierra prometida antes de morir. Allí, en las entrañas de la roca, selló la entrada y pronunció palabras secretas, diciendo: «Permanecerá aquí hasta que Dios reúna a su pueblo y les muestre de nuevo su misericordia». Otros dicen que fue llevada por ángeles, ascendida a los cielos o escondida bajo los cimientos del templo, aguardando el día de su retorno. Lo cierto es que desde aquel instante el arca se perdió entre la bruma de los siglos. Los imperios se levantaron y cayeron, los reyes buscaron su paradero, los sabios cavaron montañas, los conquistadores recorrieron desiertos, pero ninguno halló su rastro. Solo el eco de su gloria sigue resonando, como un susurro entre las piedras antiguas de Jerusalén. Los sacerdotes del exilio lloraban recordando el resplandor que una vez llenó el templo, y los profetas hablaban de un futuro donde la presencia del Señor volvería a morar entre los hombres, no en un cofre de oro, sino en corazones purificados por fuego. Así, el arca del pacto se desvaneció del mundo visible, pero su misterio siguió ardiendo como una llama invisible. Porque no fue robada ni destruida, sino velada por la mano del mismo Dios que la ordenó construir. Y desde entonces, su ausencia se convirtió en profecía, el trono del Altísimo estaba oculto, pero no extinguido. Su poder aguardaba el tiempo señalado para manifestarse nuevamente, cuando los cielos se abran y la alianza eterna sea restaurada ante toda la humanidad. Y fue entonces, cuando los siglos se consumieron como polvo en el viento, que un hombre fue arrebatado en espíritu al cielo. Su nombre era Juan, el discípulo amado, exiliado en la isla de Patmos. Allí, entre el rugido del mar y el silencio de las estrellas, los cielos se abrieron ante sus ojos, y vio lo que ningún mortal había visto desde los días de Moisés. Un trono resplandecía entre relámpagos, voces y truenos, y en medio de aquel esplendor, la visión de lo imposible, el arca del pacto, no ya sobre la tierra, sino en el templo celestial del Dios viviente. Relámpagos cruzaban el firmamento como espadas encendidas, y un trueno de muchas aguas sacudía los cimientos de la creación. Juan cayó rostro en tierra, y entendió que aquel cofre dorado,
perdido en la historia de los hombres, había sido guardado en lo alto, preservado por aquel que no pierde lo que le pertenece. Porque el arca nunca fue un tesoro humano, ni un objeto para ser venerado, sino un símbolo de la alianza eterna entre el Creador y su pueblo. En el cielo no había ya velo ni templo hecho de manos, sino una presencia que lo llenaba todo. El arca se había convertido en trono, y el trono en testimonio. Allí estaba el pacto eterno, sellado con sangre, iluminado por fuego, sostenido por el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y las huestes celestiales clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es, y que ha de venir. Así se reveló el misterio: el arca nunca desapareció, solo cambió de morada. Ya no está oculta en montes ni templos, sino en el corazón del reino eterno, donde el fuego no se apaga y la voz del Eterno resuena para siempre. En aquel instante, Juan comprendió que el poder del pacto aún vive, que la gloria que un día descendió sobre el Sinaí sigue ardiendo sobre el altar del cielo. Y el eco de esa visión no ha dejado de sonar. Cada trueno, cada resplandor sobre la tierra, cada llamado a la fe es un recordatorio de que el arca, el trono del Altísimo, sigue vivo, aguardando el cumplimiento de las promesas. Porque la historia del arca no terminó con su desaparición. Apenas comenzó. Y mientras el mundo busca entre ruinas y desiertos, los cielos guardan el secreto de su verdadero destino. Si deseas descubrir los misterios que la Biblia esconde entre líneas, suscríbete a este canal y acompáñame en esta travesía por las sombras y la gloria del reino. Porque hay secretos que solo pueden entenderse cuando el cielo vuelve a hablar.